¿Y si te dijera que cada vez que votas, estás participando en un sistema diseñado para recompensar precisamente a las personas menos calificadas para gobernar? Suena polémico, suena incómodo, pero Diógenes de Sinope lo predijo hace 2400 años con una claridad que todavía nos perturba. Mientras todos celebramos la democracia como el pináculo de la civilización moderna, este filósofo descalzo que vivía en un barril señalaba algo que nadie quería escuchar: el sistema está funcionando exactamente como debe. Seleccionando a los mejores actores, no a los mejores líderes. Piensa en las últimas elecciones que presenciaste: ¿ganó la persona más competente o la que contó la historia más emotiva? La filosofía cínica nos confronta con una verdad incómoda que destroza nuestras ilusiones políticas: la democracia no premia sabiduría, premia performance. Cada 4 años depositamos nuestra esperanza en urnas transparentes, convencidos de que esta vez será diferente. Pero Diógenes incómodo ya sabía que estábamos atrapados en un teatro donde votamos por las mejores máscaras mientras las personas reales permanecen eternamente ocultas. Durante los próximos 60 minutos, vamos a desmantelar cada creencia confortable que tienes sobre política, sociedad y ese concepto sagrado llamado democracia. Usando las enseñanzas brutalmente honestas de un hombre que rechazó la civilización entera porque vio algo que todos prefieren ignorar. La crisis existencial que sientes cuando miras las noticias, ese vacío existencial que aparece cada ciclo electoral, no es accidental, es el resultado directo de construir sistemas sobre mentiras elegantes. ¿Estás listo para cuestionar la vida tal como te dijeron que debías vivirla? Porque una vez que veas lo que Diógenes vio, no podrás volver a votar sin recordar que probablemente estás eligiendo al idiota más convincente, no al genio más silencioso. La filosofía antigua está a punto de revelar por qué seguimos cometiendo el mismo error cada elección, esperando resultados diferentes como verdaderos locos atrapados en un ciclo que beneficia a todos excepto a ti. Diógenes de Sinope tenía una idea que sacude los cimientos de todo lo que creemos sobre progreso y civilización: la sociedad no nos convierte en mejores personas, simplemente nos enseña a mentir con más elegancia. Hace 3 años, asistió a una cena con empresarios influyentes, todos hablando de responsabilidad social y valores humanos, mientras uno de ellos, que habló 20 minutos sobre ética empresarial, terminó siendo investigado por explotación laboral semanas después. En ese momento, todos asentían, sonreían y mentían, construyendo esa fachada perfecta que la filosofía cínica denuncia sin piedad. Diógenes hubiera entrado completamente desnudo a esa cena, no por exhibicionismo, sino porque cuando estás desnudo no puedes fingir ser quien no eres. La civilización moderna nos da trajes elegantes, pero esos trajes son solo disfraces para ocultar nuestra verdad incómoda. Piensa en Instagram por un momento, donde todos mostramos versiones editadas de nuestra existencia: la foto perfecta, el momento perfecto, la vida que no es real sino una máscara digital. La política funciona exactamente igual, pero a escala masiva: los candidatos nos venden versiones pulidas de sí mismos, imágenes retocadas de liderazgo que nunca existieron. El pensamiento crítico que Diógenes promovía nos obliga a preguntarnos: ¿votamos por personas reales o por las mejores fotografías? La filosofía oscura de este cínico griego penetra directo al ego humano: preferimos la ilusión cómoda antes que enfrentar la realidad brutal. Observa cualquier campaña electoral y verás actores profesionales usando máscaras hermosas en el escenario, prometiendo un despertar de conciencia que nunca llega. Diógenes advertía que los políticos son exactamente eso: actores que nunca se quitan la máscara, ni siquiera cuando las cámaras se apagan. La filosofía antigua nos enseña algo que la sociedad moderna prefiere ignorar: cuanto más civilizados nos volvemos, más sofisticadas son nuestras mentiras. No es que nuestros ancestros fueran más honestos, simplemente no tenían Instagram, LinkedIn ni debates presidenciales para perfeccionar el arte del engaño. La crítica social de Diógenes corta profundo porque señala que construimos instituciones enteras, democracias, corporaciones, redes sociales, sobre la premisa de que todos vamos a mentir, pero lo haremos educadamente. ¿Y qué pasa cuando una sociedad entera se vuelve experta en fingir? Pues, terminamos eligiendo líderes basándonos no en quiénes son, sino en qué tan bien pueden actuar.
La sabiduría antigua sugiere que tal vez, solo tal vez, necesitamos menos civilización y más honestidad brutal, aunque esa verdad nos haga sentir profundamente incómodos. Diógenes incómodo se llamaba a sí mismo quínicos, cínico, que literalmente significa como un perro, y había una razón filosófica profunda detrás de este apodo que va mucho más allá de un simple insulto. Los perros poseen algo que los humanos perdimos en nuestro camino hacia la civilización, honestidad brutal sin filtros sociales ni máscaras políticas. Imagina tener un perro en casa, cuando llegas después de un día terrible en el trabajo, a él no le importa tu estrés, tus problemas existenciales o tu crisis de identidad, si tienes comida, está feliz, si no, simplemente no lo está. No hay manipulación, no hay discursos vacíos sobre cambio y esperanza, solo una franqueza animal que la filosofía cínica consideraba más valiosa que toda la retórica de Atenas. Una vez, un amigo visitó y el perro gruñó inmediatamente. 6 meses después, ese mismo amigo traicionó una confianza importante. Y resulta que el perro lo sabía desde el principio porque los animales no pueden ser engañados por sonrisas falsas ni promesas vacías. El pensamiento crítico de Diógenes nos lleva a una conclusión incómoda: los perros no votan, y precisamente por eso nunca eligen malos líderes. Nosotros sí votamos, y constantemente elegimos a las personas equivocadas porque los humanos podemos ser seducidos por palabras bonitas, discursos inspiradores y promesas de un futuro mejor que nunca llega. La filosofía en español nos permite explorar este concepto con claridad. Imagina dos candidatos frente a ti, el primero huele mal, está despeinado y te dice directamente: no me agradas, pero puedo hacer este trabajo. Mientras el segundo huele a perfume caro, sonríe perfectamente y te promete que juntos cambiarán el mundo. ¿A quién contratas? La mayoría elegiría al segundo porque estamos programados para preferir la ilusión seductora sobre la verdad desagradable. Diógenes elegiría al primero sin dudarlo, porque alguien honesto sobre su falta de simpatía es infinitamente más confiable que alguien que miente sobre ser tu amigo. En democracia, sin embargo, siempre elegimos la versión B, siempre caemos por el perfume y la sonrisa ensayada. La sabiduría antigua encarnada en este filósofo descalzo nos confronta con una reflexión profunda: si los animales tienen mejor criterio que nosotros para detectar amenazas, ¿qué dice eso sobre nuestra supuesta inteligencia superior? La libertad interior que Diógenes predicaba comenzaba con reconocer que nuestra civilización nos había hecho más vulnerables, no más fuertes, porque nos enseñó a confiar en apariencias en lugar de instintos. Un perro evalúa el carácter oliendo, observando comportamiento real, detectando inconsistencias que las palabras bonitas no pueden ocultar. Mientras nosotros evaluamos candidatos escuchando discursos escritos por equipos de marketing político. La filosofía oscura aquí es simple pero devastadora. Hemos sofisticado tanto nuestros sistemas de elección que perdimos la capacidad básica de distinguir entre lo genuino y lo fabricado. Cuando un político promete acabar con la corrupción mientras sus asesores ya están planeando cómo repartir contratos, nosotros aplaudimos el discurso, pero un perro simplemente gruñiría y se alejaría. Porque los animales no tienen ego que los haga querer creer en mentiras reconfortantes. La historia de Diógenes de Sinope incluye un capítulo oscuro que pocos conocen. Fue exiliado de su ciudad natal por desfigurar monedas, falsificar dinero en términos modernos. Pero aquí viene el giro filosófico que transforma un crimen común en pensamiento radical. Años después, Diógenes afirmaba que su verdadero crimen no fue alterar metal, sino descubrir que toda la sociedad está construida sobre moneda falsa. Trabajando en marketing digital, donde literalmente el oficio consiste en hacer que cosas ordinarias parezcan extraordinarias, uno comprende visceralmente esta verdad incómoda. Un día, mientras escribía un anuncio para un producto mediocre, el jefe dijo algo revelador: no vendas el producto, vende el sueño, y ahí estaba, participando en el mismo tráfico de ilusiones que Diógenes denunció hace 2000 años. La política opera bajo exactamente el mismo modelo de negocio. No venden políticas concretas ni soluciones reales, venden sueños envueltos en frases filosóficas que suenan profundas pero están vacías de sustancia. Para entender la crítica social de Diógenes, piensa en 3 tipos de moneda que existen en cualquier economía. Primero está la moneda real, oro, plata, incluso Bitcoin, que tiene valor intrínseco o al menos consenso transparente sobre su valor.
Luego viene la moneda falsa, que parece oro pero es cobre pintado, fraude puro diseñado para engañar. Finalmente existe la moneda fiduciaria, papel sin valor intrínseco que funciona únicamente porque todos acordamos colectivamente fingir que tiene valor. Las promesas políticas son moneda fiduciaria llevada al extremo: voy a crear empleos, voy a mejorar la educación, voy a acabar con la corrupción, son afirmaciones sin respaldo real. Papel pintado que parece oro bajo las luces del escenario electoral. El pensamiento incómodo aquí es que votamos como si estas promesas fueran lingotes de oro macizo, cuando en realidad son cheques sin fondos firmados por personas que nunca tuvieron intención de cobrarlos. La filosofía cínica nos obliga a reconocer que participamos voluntariamente en este sistema de fraude mutuo, donde políticos falsifican esperanza y nosotros pretendemos creerles. Diógenes planteaba una pregunta que todavía resuena con fuerza devastadora: desfiguré monedas de metal y me exiliaron de mi ciudad. Los políticos desfiguran promesas cada día y los reelegimos como héroes. ¿Quién es el verdadero criminal en esta ecuación? La sociedad moderna castiga el fraude pequeño con severidad ejemplar: roba $100 de una tienda y vas a prisión, pero el fraude masivo, el que roba años de vida y esperanza a millones, ese lo llamamos política como siempre. La esclavitud moderna no viene con cadenas visibles sino con promesas incumplidas que nos mantienen esperando, creyendo, votando por el próximo salvador que nos liberará. Si alguien te vendiera un auto diciendo este vehículo te llevará a la luna y luego no arrancara, lo demandarías por fraude, pero cuando un político promete transformar el país y no cambia nada fundamental, simplemente votamos por el siguiente que promete lo mismo con palabras ligeramente diferentes. El vacío existencial que muchos sienten no es accidental, es el resultado directo de construir toda una vida sobre moneda falsa, sobre promesas que nunca fueron diseñadas para cumplirse. Existe un encuentro legendario en la filosofía antigua que ilustra perfectamente la diferencia entre poder aparente y libertad interior. Alejandro Magno, conquistador de medio mundo conocido, visitó a Diógenes incómodo y lo encontró desnudo, viviendo en un barril, tomando el sol como si fuera el hombre más rico del planeta. Alejandro, acostumbrado a que todos se arrodillaran ante él, ofreció generosamente: soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras, esperando adulación, peticiones, reconocimiento de su superioridad. La respuesta de Diógenes fue devastadora en su simplicidad: sí, hasta un lado, me estás tapando el sol. Piensa detenidamente en la dinámica de poder que se desplegó en ese momento. Alejandro controlaba ejércitos, riquezas incalculables, el destino de naciones enteras, mientras Diógenes no poseía absolutamente nada. Ni siquiera ropa para cubrir su cuerpo. Pero la pregunta filosófica que desarma toda nuestra comprensión sobre el ego humano es: ¿quién realmente tenía más poder en ese intercambio? La respuesta obvia es Alejandro, pero el pensamiento crítico de Diógenes de Sinope nos invita a reconsiderar esa conclusión. Alejandro necesitaba la aprobación de este mendigo descalzo. Por eso hizo el viaje hasta su barril. Diógenes no necesitaba nada de Alejandro, ni siquiera se molestó en levantarse. El verdadero poder no radica en controlar a otros sino en no necesitar absolutamente nada de ellos, en ser completamente autosuficiente emocionalmente. Hace 2 años, un jefe ofreció un ascenso tentador, más dinero, mejor título, una oficina con ventana y vista a la ciudad, el paquete completo del éxito moderno. Había un problema significativo: significaba 60 horas semanales en lugar de 40, sacrificar fines de semana, convertirse gradualmente en el tipo de persona que uno había jurado nunca ser. Decir no a esa oferta fue aterrador porque nuestra sociedad moderna está construida íntegramente sobre la premisa de que más poder, más dinero, más estatus equivale automáticamente a mejor vida. Cuando el jefe preguntó atónito: ¿estás rechazando un ascenso?, la respuesta fue clara: no estoy rechazando un ascenso, estoy rechazando una jaula más grande. Ese fue un momento genuino de filosofía cínica aplicada. Y la sensación de vértigo fue inmensa. Aquí yace el problema fundamental con la democracia tal como la practicamos: siempre elegimos Alejandros, nunca elegimos Diógenes. Porque los Alejandros prometen darnos una parte de su poder mientras que Diógenes nos diría algo que nadie quiere escuchar. No necesitas más de lo que ya tienes, solo deja de mentirte a ti mismo sobre lo que realmente importa. ¿Adivina qué mensaje gana elecciones en cualquier país del mundo?
La analogía es brutal pero precisa. Somos como adictos eligiendo nuestro dealer favorito cada 4 años. El dealer promete esta dosis te hará feliz, vota por mí y tendrás la dosis más grande, y el adicto vota entusiasmado por quien promete la inyección más potente de prosperidad, seguridad o grandeza nacional. Nadie vota por el consejero de rehabilitación que dice la verdad incómoda: la felicidad no viene de dosis más grandes, viene de dejar de necesitar dosis. Diógenes era ese consejero incómodo que ofrecía despertar de conciencia en lugar de opio reconfortante. Lo llamamos loco, excéntrico, irrelevante. Mientras tanto, elegimos dealers políticos y los llamamos líderes visionarios. Sin reconocer que estamos perpetuando nuestra propia esclavitud moderna con cada voto que depositamos en la urna. El principio central de la filosofía cínica que Diógenes defendía con cada acción de su vida puede resumirse en una frase que destroza nuestras aspiraciones materialistas: cuanto más tienes, más vulnerable eres a perderlo todo. Existe una historia reveladora donde Diógenes observó a un niño bebiendo agua directamente con sus manos del arroyo, y en ese instante tiró su único tazón diciendo: un niño me ha superado en simplicidad. Imagina ese nivel de compromiso con la autosuficiencia radical. Durante la pandemia, todos los planes cuidadosamente construidos se derrumbaron como castillos de naipes, el trabajo que parecía seguro desapareció, las inversiones estables colapsaron. Las relaciones que parecían sólidas se evaporaron en el aislamiento. Quedarse en un apartamento vacío, aterrorizado, no por el virus sino por la pregunta existencial: ¿quién soy yo cuando todo lo externo desaparece? La identidad entera había sido construida sobre cosas externas: trabajo, dinero, estatus social, y cuando esas columnas cayeron, no quedaba nada sólido en el centro. Diógenes hubiera estado perfectamente bien en cuarentena porque nunca dependió de nada externo para definir quién era. Su identidad era interna, autosuficiente, inquebrantable ante cualquier crisis existencial. Piensa en tu teléfono móvil por un momento y observa qué sucede cuando la batería llega a 5%, entra el pánico, la ansiedad, esa sensación de estar desconectado del mundo. ¿Por qué? Porque hemos tercerizado nuestra memoria a Google, nuestras relaciones a WhatsApp, nuestro entretenimiento a Netflix, nuestra orientación espacial a GPS, hemos delegado funciones cognitivas básicas a un dispositivo. La filosofía oscura de Diógenes nos confronta con una verdad brutal: si hemos tercerizado nuestra vida personal a la tecnología, ¿qué hemos hecho con nuestra vida colectiva? Hemos tercerizado nuestra seguridad al gobierno, nuestra verdad a los medios de comunicación masivos, nuestro pensamiento a los expertos certificados, nuestra salud a la industria farmacéutica. Hemos delegado nuestra autonomía voluntariamente, pieza por pieza, y luego nos preguntamos sorprendidos: ¿por qué los líderes políticos tienen tanto poder sobre nuestras vidas? La respuesta es simple y devastadora: se lo dimos nosotros, lo entregamos voluntariamente a cambio de la ilusión de seguridad y comodidad. Diógenes de Sinope afirmaba algo que corta directo al corazón de la crisis existencial moderna: la razón por la que los tiranos tienen poder es porque la gente es esclava de sus propios deseos. Analiza esta lógica implacable: si eres esclavo del dinero, votarás automáticamente por quien prometa hacerte rico sin esfuerzo. Si eres esclavo del miedo, votarás por quien prometa seguridad absoluta aunque signifique renunciar a libertades fundamentales. Si eres esclavo del ego humano, votarás por quien te halague y te diga que tu grupo, tu nación, tu identidad es superior. Los políticos no crean estas esclavitudes psicológicas, simplemente las explotan con la precisión de un ingeniero explotando debilidades estructurales en un edificio. La sabiduría antigua nos enseña que Diógenes no tenía deseos materiales que pudieran ser manipulados, no tenía miedos que pudieran ser explotados, no tenía ego que pudiera ser halagado. Por eso ningún político, ningún tirano, ningún emperador podía controlarlo. Vivía en un barril no por pobreza sino por estrategia. Cada posesión que rechazaba era una cadena menos que alguien podía usar para arrastrarlo hacia donde no quería ir. Cada deseo que eliminaba era un anzuelo menos en su boca. La visión de Diógenes sobre la política democrática era brutalmente clara y sigue siendo relevante 24 siglos después. Vi a los oradores políticos como actores profesionales, y toda su política como pura actuación teatral diseñada para manipular emociones. Hace 2 años, asistir a un mitin político reveló exactamente esta verdad incómoda en acción.
el candidato habló apasionadamente sobre luchar por la gente común. Con un discurso perfectamente ensayado donde pausaba en los momentos exactos para máximo efecto dramático. Su voz quebraba emocionalmente en los puntos clave calculados y la multitud lloraba conmovida por tanta autenticidad aparente. Pero no había emoción real allí, solo performance pulida, porque ese mismo discurso había sido ensayado en YouTube 3 semanas antes, mismas pausas estratégicas, mismo quiebre de voz. Mismas lágrimas que parecían brotadas del alma. La multitud no votó por políticas concretas ni propuestas verificables, votó por la mejor actuación, por quien ejecutó el papel más convincente de líder que todos quieren creer que existe. El pensamiento crítico que la filosofía cínica demanda nos obliga a reconocer que preferimos buenos actores sobre buenos gobernantes. En el teatro griego antiguo, los actores usaban máscaras elaboradas llamadas personas, y de esa palabra deriva nuestro término moderno personalidad. Piensa en las implicaciones filosóficas de esto. Tu personalidad es literalmente tu máscara social, la cara que muestras al mundo para navegar la sociedad moderna sin revelar completamente quién eres debajo. Los políticos son maestros consumados en el arte de las máscaras, tienen la máscara del hombre del pueblo cuando visitan barrios humildes, la máscara del líder fuerte cuando hablan de seguridad nacional. La máscara de la gente de cambio cuando las encuestas muestran que la gente está cansada del sistema. Nosotros votamos por las mejores máscaras, por las actuaciones más convincentes, nunca por las personas reales que existen debajo de toda esa teatralidad cuidadosamente construida. ¿Por qué sucede esto? Porque el sistema está diseñado para que nunca veamos debajo de la máscara hasta después de la elección, cuando ya es demasiado tarde para cambiar de opinión. Para entonces, el actor ya está en el cargo, la obra ya comenzó, y estamos atrapados como audiencia obligada durante los próximos 4 años de performance política. El punto brutal que Diógenes incómodo haría sobre esta situación es devastador en su simplicidad. Si el teatro es solo entretenimiento, está perfectamente bien, aplaudimos, disfrutamos, nos vamos a casa. El problema existencial surge cuando tratamos la política como teatro, pero las consecuencias son absolutamente reales, tangibles, irreversibles. Cuando un actor malo arruina una obra de Broadway, te vas a casa decepcionado, tal vez pides reembolso, escribes una reseña negativa en Internet. Pero cuando un político malo arruina un país entero con decisiones incompetentes disfrazadas de liderazgo visionario, pierdes tu trabajo, tu seguridad económica, tu futuro, quizás hasta tu vida en conflictos innecesarios. Sin embargo, seguimos eligiendo líderes basándonos exclusivamente en quien da la mejor actuación durante la campaña electoral, quien cuenta las historias más emotivas, quien genera los mejores soundbites para redes sociales. La filosofía en español nos permite articular esta crítica social con claridad, hemos confundido el escenario con la realidad. Y esa confusión nos cuesta infinitamente más de lo que estamos dispuestos a admitir cuando depositamos nuestro voto en la urna cada ciclo electoral. Si pudiéramos preguntarle a Diógenes de Sinope qué deberíamos hacer para escapar de este ciclo interminable de desilusión democrática, su respuesta no sería vota mejor o elige candidatos más honestos. Sería algo mucho más radical y perturbador, deja de necesitar líderes por completo. Esta propuesta molestó profundamente durante años porque suena como anarquía pura, como caos social, como el colapso de toda estructura civilizada. Pero después de reflexionar sobre la filosofía cínica con honestidad brutal, la comprensión llegó como un relámpago. No se trata de eliminar gobiernos sino de eliminar la dependencia psicológica enfermiza que hemos desarrollado hacia figuras de autoridad. Un ejemplo concreto ilustra este punto perfectamente. En una comunidad local, todos esperaban que el gobierno municipal arreglara un parque abandonado que se había convertido en basurero. Esperamos 3 años completos sin que nada sucediera. Finalmente, 15 vecinos se organizaron espontáneamente, trajeron herramientas, bolsas de basura, pintura, y lo limpiaron ellos mismos en un solo sábado. 3 años esperando que líderes políticos resolvieran el problema versus un sábado resolviéndolo directamente con acción comunitaria. Esa disparidad temporal revela todo sobre nuestra esclavitud moderna a la idea de que alguien más debe solucionar nuestros problemas. La pregunta incómoda que el pensamiento radical de Diógenes nos obliga a enfrentar es,
¿Cuántos problemas locales podrían resolverse exactamente así, sin esperar permiso gubernamental ni aprobación burocrática? ¿Cuánto poder innecesario le entregamos a políticos para resolver problemas que perfectamente podríamos abordar nosotros mismos a nivel comunitario? Imagina esta analogía provocativa: tienes un hijo de 25 años que todavía vive contigo, no trabaja, no cocina, no limpia, no toma ninguna responsabilidad por su propia existencia. Depende completamente de ti para cada aspecto de su vida. ¿Es eso saludable? Absolutamente no, estás creando dependencia crónica que lo incapacitará para funcionar como adulto. Ahora traslada ese mismo modelo a escala social, una sociedad que depende completamente del gobierno para todo: empleos, seguridad, significado existencial, definición de verdad, dirección moral. Es exactamente el mismo problema psicológico amplificado millones de veces. La dependencia institucionalizada crea inevitablemente dos figuras disfuncionales: niños eternos que nunca maduran emocionalmente, ciudadanos infantilizados, y padres abusivos que explotan esa inmadurez. Gobiernos autoritarios que prometen cuidarte a cambio de tu libertad interior. Diógenes diría algo que la mayoría encuentra insoportable: crece, madura, sé responsable de ti mismo y tu comunidad inmediata, deja de buscar un padre político que te cuide como si fueras incapaz de pensar por ti mismo. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir en voz alta: la mayoría de las personas no quieren responsabilidad real, prefieren ser cuidadas, protegidas, guiadas por figuras de autoridad que les digan qué pensar y cómo vivir. Por eso la democracia moderna recompensa sistemáticamente a políticos que prometen ser padres omnipresentes en lugar de líderes que fomenten autonomía ciudadana. Yo te cuidaré de los extranjeros peligrosos, yo te protegeré del colapso económico, yo resolveré tus problemas sociales, son promesas esencialmente paternales que infantilizan a votantes adultos. Y votamos entusiastamente por el mejor padre imaginario que promete el abrazo más reconfortante, la protección más absoluta. La filosofía oscura de Diógenes expone esta dinámica sin piedad. Él no quería un padre político dictándole cómo vivir, quería autonomía radical y libertad interior completa, por eso vivía en un barril. Por eso rechazaba posesiones, por eso nadie podía controlarlo con promesas ni amenazas. La pregunta que queda flotando en el aire, esperando el siguiente capítulo de esta reflexión profunda, es si acaso estamos dispuestos a pagar el precio psicológico de esa libertad verdadera. Entonces, después de este recorrido profundo por la filosofía cínica de Diógenes de Sinope, llegamos al momento más importante: ¿qué vas a hacer tú con todo este conocimiento? Porque una cosa es entender intelectualmente que la democracia moderna recompensa actuaciones en lugar de competencia, y otra completamente diferente es vivir según esa verdad incómoda. Diógenes no escribió libros ni fundó academias, simplemente vivió de acuerdo a sus principios radicales, y esa coherencia entre pensamiento y acción es lo que lo convirtió en leyenda. La pregunta que debes hacerte ahora mismo, con honestidad brutal, es: ¿seguirás votando por las mejores máscaras o comenzarás a exigir ver las caras reales debajo? ¿Continuarás siendo esclavo de deseos que políticos explotan, o empezarás ese despertar de conciencia que te libera de necesitar líderes que te cuiden como niño? ¿Vas a esperar otros 3 años que el gobierno resuelva problemas que podrías solucionar este sábado con tu comunidad, o finalmente asumirás responsabilidad radical sobre tu vida y tu entorno inmediato? Mira, la libertad interior que Diógenes predicaba no es cómoda, requiere soltar ilusiones reconfortantes y enfrentar verdades que la sociedad moderna prefiere ocultar bajo capas de civilización elegante. Pero esa incomodidad es precisamente el precio de la autenticidad, de vivir una vida auténtica en lugar de la versión Instagram de existencia que todos venden. Así que te lanzo este reto directo: durante las próximas 2 semanas, observa cada promesa política que escuches y pregúntate: ¿es esto moneda real o moneda falsa? Cuando veas un debate electoral, no escuches las palabras, observa si puedes detectar dónde termina la persona y comienza la actuación. Lee Meditaciones de Marco Aurelio o Cartas a Lucilio de Séneca si quieres profundizar en filosofía antigua aplicada a vida moderna. Organiza una reunión con 5 vecinos para resolver un problema local sin esperar permiso gubernamental. Experimenta que se siente tener agencia real en lugar de delegar todo a autoridades distantes. La pregunta final que te dejo es la más incómoda de todas: ¿estás dispuesto a vivir en un barril metafórico,
rechazando todo lo que la civilización te dice que necesitas para ser feliz, a cambio de libertad verdadera? ¿O preferirás la jaula dorada donde alguien más toma decisiones mientras tú aplaudes la mejor performance electoral cada 4 años? Diógenes ya sabía tu respuesta hace 24 siglos, la mayoría elegirá la comodidad de la esclavitud moderna sobre la incomodidad de la autonomía radical. Pero quizás tú seas diferente. Quizás este video plantó una semilla de pensamiento crítico que crecerá hasta que ya no puedas seguir mintiendo sobre lo que realmente ves cuando observas el circo político. Si este contenido removió algo dentro de ti, si sentiste esa incomodidad que señala verdad profunda, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque vamos a seguir explorando filosofía oscura que la sociedad prefiere que ignores, sabiduría antigua que desarma mentiras modernas. Y ese pensamiento incómodo que transforma espectadores pasivos en seres humanos verdaderamente libres. La decisión es tuya, ¿seguirás siendo audiencia en el teatro democrático, o te atreverás a quitarte la máscara y vivir como Diógenes, incómodamente libre?